Continuamos en Enfoque Matinal desde CDN para ustedes y recibimos al doctor José Miguel Gómez y Montero y esta sección de salud mental. Qué conveniente, doctor, qué conveniente. Tómese tu tiempo, que hay problemas. Le necesitamos, doctor. ¿Cómo se siente? Muy bien, aquí tranquilo, cuidándome. Ajá. ¿La familia está bien? ¿La familia bien? Todo muy bien. Neiva, Ojo de Agua, bien. Ok. Doctor, una sola pregunta. Ok, todos estamos estresados, ansiedad, angustia, rondando la depresión. Pero ¿cuándo ir o no ir a un psiquiatra? ¿Cuándo uno ya debe pensar, espérate, ya tú tienes a Nelson harto, después del programa te queda hablando con Nelson a pedir consejo? Maquinini, vete por el doctor José Miguel Gómez. O sea, ¿cuándo una persona debe aceptar y su entorno, vamos a llegar donde llámate al doctor José Miguel Gómez, por favor, doctor. Buenos días, gracias por volvernos a ver por este medio, de saludarnos y de darnos los afectos y las caricias y los abrazos de siempre. Este es un tema muy importante porque saber qué puerta tocar en un momento de crisis, saber dónde ir, dónde acudir. Cuando tenemos unas adversidades en términos sanitarios como es este, y cuando los daños colaterales de esa adversidad, que se llama COVID-19, está impactando la economía, está impactando nuestros estilos de vida, cuando hay situaciones tan adversas y circunstancias tan desfavorables, evidentemente que hay crisis. Y en las crisis y los conflictos y las desavenencias y las adversidades hay que gerenciarlas, hay que administrarlas bien. Y una de las cosas más importantes es saber dónde ir, qué hacer, dónde acudir. Como tú muy bien decías, Pablo, la Organización Mundial de la Salud habló de esta segunda pandemia que representan los trastornos y las enfermedades mentales. Fíjate cómo ha aumentado los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico. ¿Cuántas personas no están durmiendo bien? ¿Cuántas personas están cursando por depresión con ideas suicidas? ¿Cuántas personas se han ido de su casa, han entrado en problemas de pareja, en conflictos de familia? ¿Cuánta gente tiene problemas por las adicciones? Entonces se están multiplicando los trastornos psiquiátricos en toda la parte del mundo. Y esa desesperación, ese nerviosismo, mucha gente no sabe qué hacer. Y he querido hoy poder decirle a la persona cuándo acudir a un psiquiatra, cuándo acudir donde un trabajador de la salud mental. Eso es importante. Tradicionalmente la gente pensaba, y tú lo sabes, Pablo, que se iba al psiquiatra cuando se estaba loco. Y la gente asociaba la psiquiatría con locura. Gracias a esta psicoeducación que hemos realizado sostenible, de forma sostenida por muchos años, y gracias a comunicadores como tú, con cabeza holística, con un factor multifactorial en su disciplina, en su talento, han creado esa posibilidad de dar esta ayuda, abrir los medios de comunicación para la salud mental, para que la gente pudiese cambiar la percepción, cambiar el enfoque, replantearse de nuevo. Y gracias a esa apertura que tú has hecho conmigo por más de 10 años, la gente ha empezado a educarse y la gente ha empezado a cambiar. Ya la gente no asocia el psiquiatra con locura. La gente hoy sabe en día que puedo ir donde un trabajador de la salud mental cuando comienzo a tener estos 3 conceptos. Una mala relación consigo mismo, una mala relación con los demás, una mala relación con las cosas. Cuando comienzo a tener cambios en mi estilo de vida, en mis hábitos de salud mental, cuando hay indicadores que me dicen las cosas no van bien y la gente te lo explica. No estoy durmiendo bien, de pronto tengo cambios de humor,
irritabilidad, nerviosismos, me deprimo, pero también cuando me exalto, me pongo eufórico, tengo problemas de temperamento, tengo problemas en mi carácter. Cuando una persona, la vida se le está haciendo muy conflictiva, no maneja bien los estresores psicosociales, cuando una persona no está gerenciando su personalidad de forma efectiva, de forma armoniosa, ¿verdad? Estamos hablando de que esos son indicadores de que debe de acudir a un trabajador de la salud mental. Y ni hablar cuando ya una persona tiene problemas en los hábitos tóxicos, cuando una persona está tomando mucho alcohol, está usando algún tipo de droga, tiene compras compulsivas, tiene adicción a los juegos, o cuando también una persona no está siendo efectiva en el manejo de su proyecto de vida. Y aquí es importante. Esto es importante porque estas personas que tienen trampa en su personalidad, es decir, son personas que no están locas, que la vemos muy cuerda, que tienen un trabajo, que dirigen una familia, sin embargo, de pronto comienzan con indicadores de trampa en la personalidad, es decir, con conflictos internos que lo limitan, que lo desajustan, que ya no es gerencial, que ha perdido la capacidad para reciclarse, que ha perdido la capacidad para enfocarse, que ya no tiene esa visión, ¿verdad?, de establecer la diferencia, que no tiene esa estrategia en hacer las cosas de manera gerencial, puntual, para lograr éxito, para lograr indicadores de resultados positivos. También en esa situación, Pablo, hay que ir donde un psiquiatra. En este panorama que se presenta, la importancia y la función de la familia, eso que ustedes, los que saben de esto, llaman la red de apoyo social. O sea, cómo manejarse la familia con ese miembro de la familia en crisis de salud mental, que lo primero es que todavía queda mucho de ese rechazo ahí al psiquiatra. Yo voy donde el amigo, a veces con un pastor, pero la gente, todavía queda algo de rechazo. La función, ¿qué puede hacer la familia en cuanto a la protección, a la orientación, a incentivar esa asistencia, búsqueda de ayuda? ¿Qué puede hacer esa red? Porque a veces no es ni siquiera la familia, sino lo que ustedes llaman la red de apoyos, los amigos íntimos y estas cosas. ¿Qué se puede hacer, doctor? Muy importante, porque tocaste el tema de la familia. La familia es el primer espacio de desarrollo de oportunidades sanos que uno tiene. El primer indicador de factor protector en una persona es su familia. Quien más identifica los factores de riesgo, de las vulnerabilidades, no solamente en términos de salud física, sino de salud emocional, de factores psicosociales desfavorables, en la familia. La familia que se da cuenta que este adolescente está aislándose, que no duerme bien, que de pronto no quiere estudiar, que por cualquier cosa se irrita, no quiere comer, no se quiere higienizar, se ha vuelto conflictivo, o cuando el niño tiene problemas de conducta, o el niño se ha puesto muy desafiante con los padres, desafía a la autoridad, el niño de pronto le dan terrores nocturnos, pesadillas, se ha vuelto a orinar, que ya no se orinaba en la cama, o el niño que comienza a tener miedos y crisis de llanto. Hay indicadores de que algo no va bien. O de pronto el adulto que vive en la casa, que lo vemos que se aísla, que no quiere comer, que no quiere asearse, que entra en llanto, que entra en desesperanza, que habla de que la vida no tiene sentido, que le da igual morirse. Esos niveles de cambios psicológicos, emocionales, conductuales, psicosociales, la familia los identifica, la familia se da cuenta. Pero la familia tiene que movilizarse, no puede callar, silenciar esos conflictos internos que le están desajustando, que le preocupan.
Entonces ahí es donde la familia tiene que acompañar a esta persona. Y acompañarla significa, en primer orden, establecer la empatía, establecer la conciencia emocional, ponerse en lugar de esa persona. No es criticarlo, no es desafiarlo, no es aislarlo, no es confrontarlo, es apoyarlo. Apoyarlo significa ponerse en lugar de él. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está preocupando? ¿Has perdido el trabajo? Sé fuerte, perder el trabajo es significativo, perder el empleo es significativo dentro de esta crisis ver que el negocio que empezaste se derrumbó. Es significativo ver que los ahorros se han consumido y que entra en desesperanza o en desmoralización con desesperanza, que te sientes solo, que te sientes abatido. Entonces ahí tiene que estar la familia como un factor protector para acompañarte y decirte, vamos a buscar la ayuda, estamos contigo, queremos que tú nos acompañes, donde el trabajador de la salud mental, donde el psiquiatra, donde el psicólogo. Y entonces ahí la familia se consolida como el primer factor protector con quien uno cuenta en una situación de crisis. Doctor, hay un tema que es delicado, pero fundamental, y lo vamos a tratar si usted está de acuerdo, y es el problema de que una buena parte de la población, y menos en esta situación donde la mitad de los trabajadores formales no tienen trabajo, tienen apenas un ingreso solidario del Estado. Tenemos el problema de la persona depresiva que necesita ayuda, pero no tiene el dinero para ir al psiquiatra privado. ¿Cuáles alternativas? Que yo sé que usted la conoce, fue el presidente de la Sociedad de Psiquiatría e hizo muchísimos aportes y muchísimas propuestas. La situación actual, el Dominican Black People, el dominicano común y corriente, que no tiene el dinero ni su familia para un tratamiento con un profesional de alto nivel. ¿Cuáles alternativas tiene ese 20 y tantos por ciento, 30% de la población dominicana cuando se le presenta este drama a nivel de salud pública, de hospitales o a nivel de fundaciones que puedan ofrecer este servicio a poco costo? ¿Cuáles alternativas, doctor? Esto es tan interesante las cosas que plantea porque fíjate que el 20% de la población en cualquier país del mundo va a tener probabilidad de presentar un trastorno en el área mental, sea trastorno de ansiedad, sea depresión, sea ataques de pánico, sea trastorno de personalidad, sea adicciones, sea problemas psicosociales. El 20% de la población, Pablo Macchini, va a tener esos indicadores. 2,5 millones de dominicanos, doctor. Entonces, esos 2,5 millones que demandan atención en salud mental, que padecen alguna afección en salud mental y que no están recibiendo tratamiento, tú has hecho una pregunta sumamente importante, como siempre. ¿Dónde acudir? ¿Qué hacer? Hay que activar los programas de salud mental dentro de la atención primaria. Y esto hay que hacerlo, pero ya. Fíjate que los hospitales están demandando la atención ahora con el COVID, con el problema de los contagios, con las demandas de las unidades de cuidados intensivos, de la atención en salud física. Pero también hay una parte importante que es la salud mental. Y entonces, dentro de esa atención primaria, que no hay cuidados intensivos, que es donde puede acudir la gran masa de la población, ir a esos centros de atención primaria, abrirlos, aunque sea de forma de emergencia, para que psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales, médicos de familia empiecen dentro de la atención primaria a trabajar algunas escalas de ansiedad, escalas de depresión, para hacer diagnóstico temprano a esa población tan vulnerable y riesgosa en términos de salud mental. Esos diagnósticos a tiempo, diagnóstico precoz en salud mental, son suficientes y que PROMES se pudiese dar los medicamentos
de la atención primaria, esos ansiolíticos, los antipsicóticos, los antidepresivos, los estabilizadores del estado de ánimo, para que esa población que necesita medicamentos y que los medicamentos en el área de la salud mental son de alto costo, cuestan mucho dinero, entonces facilitarle dentro del nivel de atención primaria, ¿verdad? Que es la primera puerta de entrada a la salud, es la más barata, es la menos costosa, entonces que esa población reciba la atención es fundamental. Sí, doctor, pero usted me está, no sé si escuché mal, como que debería, como a futuro, o sea, en este momento ese servicio, aunque sea pequeñito, mediano, de los hospitales en el tema de salud mental, ¿existe o no existe? Y algo más importante todavía, porque el esfuerzo de una o dos consultas a un psiquiatra, quizás una familia sacando de abajo, puede. Entonces, en lo que tiene que ver con un psiquiatra, quizás se puede medicar a esa persona, en lo que se va tirando, ¿verdad? No va a ir semanalmente, como usted le aconseja, coño, pero que vaya una vez al mes, la familia hace el esfuerzo. Sí, pero está lo del medicamento, que es lo que le permite a ustedes, según usted ha explicado aquí, pues a partir de controlar, hacer el trabajo de la terapia. Entonces viene la pregunta. En Promese, ese pobre que fue donde el psiquiatra, que fue al hospital, la María Santísima, lo que sea, le recetó el antidepresivo X, genérico que se vende en Promese. ¿Está apareciendo? Si yo voy al hospital, me dan la receta, está disponible a muy bajo costo como los otros, porque Promese en eso ha sido una estrella. Mira, por Pablo, favor. Ahora mismo los hospitales provinciales, los hospitales regionales, la mayoría de centros de atención en salud mental están funcionando y están ayudando. Muchos psiquiatras estamos trabajando y psicólogos, y se le está dando la asistencia a la población. Y cuando el psiquiatra prescribe los medicamentos, esos medicamentos están en las boticas populares, como la gente bien conoce, que están a precios mucho más baratos y a precios accesibles a la población. Entonces yo siento que este llamado que estamos haciendo a través de esta cadena y en este programa tan visto que tú tienes y que hacemos todos los viernes de salud mental, decirle a la población, si usted tiene algún problema de salud mental y requiere la ayuda, vaya a su hospital, vaya al centro de atención donde usted siempre ha acudido o donde usted está más cercano a su comunidad, y en las boticas populares están los medicamentos que se usan en psiquiatría, pero busque la ayuda porque la ayuda existe y están ahí y se la están dando a la población. Y también hay una línea de ayuda, existe una línea de ayuda donde estamos psiquiatras y psicólogos trabajando, es decir, que la salud mental no se ha descuidado en esta crisis de pandemia y de coronavirus. Importante. Estamos estimulando a la población a que utilice los recursos, a que utilice los medios y que busque la ayuda, que no se queden sufriendo, que no se queden en su casa padeciendo una depresión con un trastorno del sueño que le va a arruinar la salud mental. Busque la ayuda. Doctor, otro tema también muy delicado tiene que ver con que la depresión, por ejemplo, genera una terrible ausencia laboral. La ausencia laboral, si es que tiene ese paciente la suerte de tener un trabajo, es terrible para su economía, para la economía del país. No sé si eso en el caso dominicano está cuantificado. Por ejemplo, hay países como España que le dan un seguimiento especial a, bueno, ¿qué costo tiene para el país la ausencia laboral por enfermedad o, por ejemplo, por accidente de tránsito? Entonces, llevemos esto al aspecto de salud mental. La ausencia laboral por problemas de salud mental, ¿qué significa para los minopli, para los chelitos de la economía de un país, para el Estado? Y sobre todo, ahí mismo, se la voy a tirar las dos juntas para que la desarrolle. La depresión es una de las causas principales de suicidio. Entonces, ¿de qué estamos hablando en cuanto a cuando entramos ya a lo de la muerte? De esta persona en crisis de salud mental, que de esa salud mental, de esa crisis puede pasar a depresión, puede llegar
al suicidio, ¿de qué estamos hablando en mortalidad? ¿De qué número de personas? ¿Qué tan grave es esto? Les dejo esos dos niveles, el laboral y el de la muerte, la salud. Altísimo, mira, altísimo, Pablo, los daños colaterales de un estado depresivo, de una depresión es impactante, las complicaciones. Fíjate que de cada 10 personas, 6 tienen la probabilidad de ser diagnosticados de depresión dentro de la atención primaria. Es decir, estamos hablando que mucha gente que deambula por las calles, que camina en las calles, que tiene pobre desempeño, pobre productividad, que no está enfocado en la vida, que no está gerenciando bien su vida, puede estar padeciendo de depresión y encima de eso no está diagnosticado y no tiene un tratamiento alguno. Entonces, aquellas personas que de pronto han quedado sin trabajo, que están desempleados y que están dentro de una crisis económica y que tienen la vulnerabilidad psicosocial y encima de eso tienen riesgo de estar en contagio porque viven en lugares hacinados, marginales, porque no tienen niveles para hacer distanciamiento social. Entonces, esas personas 2 veces, 3 veces son más vulnerables. Cuando esta persona tiene desempleo, Pablo, estamos hablando de una persona que no tiene el acceso a los servicios de calidad, que no tiene acceso a la calidad de vida, a una persona que no tiene acceso al bienestar. Y estamos hablando a la alimentación, al techo, a la salud, a la vivienda, a los alimentos, a los medicamentos. Y esa persona, ¿cuáles son las complicaciones más severas que va a tener producto de esa depresión? Lógicamente, esa persona va a tener un estado de minusvalía. Va a estar en desesperanza, es lo que le llaman el síndrome de la desesperanza aprendida, en la desmoralización con desesperanza. Y entonces esos niveles de frustración, esos niveles de fracaso en esa persona, Pablo, van a aumentar. Van a aumentar. Y cuando una persona está en un estado de depresión, tiene insomnio y encima de eso, sus niveles de psicología como autoestima baja, como pobre autopercepción, esos indicadores de desesperanza afectan mucho más. Y de ahí es complicado porque esa persona puede entrar en ideas o en pensamientos suicidios, incluso cometer actos de suicidio. Y por eso es importante que estemos tratando esto, porque el trabajo, el empleo, el acceso a un nivel de ingreso, aunque sea bajo, es una tabla de salvación, representa mucho. Uno puede ver esos 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 pesos, verlo como para qué dan. Pero para una persona, el hecho de que pueda pagar un alquiler, el hecho que pueda ir a un supermercado y comprar los alimentos básicos mínimos para su familia, que pueda tener el acceso a ese medicamento para la presión, para la diabetes, para la depresión, para su problema de tiroides o de Parkinson o de demencia, es tan significativo. Entonces, ahora hay que seguir en esta fase que va a continuar mucho con las ayudas sociales, con las ayudas de todo tipo a esa población, que son muchos en República Dominicana que están teniendo dificultades económicas importantes y tienen que necesitar la mano ayuda, la solidaridad, el altruismo, el apoyo de todos nosotros los dominicanos, no solamente del Estado, del sector privado, y por eso hay que andar con ese menudeo en el carro para el que está en la calle expresarles ayuda, al que usted siente que necesita ese acompañamiento, haga el acompañamiento, haga la solidaridad, y vamos a demostrar como país, como pueblo, que no solamente somos gregarios y que tenemos una cultura gregaria, sino que también los dominicanos nos expresamos en los momentos difíciles con la solidaridad, con el apoyo y con el acompañamiento. Doctor, finalmente hay un tema dentro de los problemas de salud mental, específicamente de la depresión, que
con eso no se relaja mucho y hay muchas bromas y cosas, pero que es algo que es muy fomentado por las casas licoreras y replicado por los medios de comunicación. Y es el asunto del alcohol. El alcohol como solución a las penas, a la depresión, a la tristeza. Si un amor nació de una cerveza beberé para olvidar. O sea, romo si estoy amargado y cuando me arregle, entonces me llamo a los amigos que me perdonaron y entonces nos vamos a beber otra vez. O sea, que romo siempre. Pero el alcohol no es para nada, corríjame que usted es el que sabe, no es para nada una solución a un problema de depresión o algo parecido. No es así. Vamos a terminar por ahí, por favor, profesor. Bueno, yo le puedo decir, ha dicho una gran verdad, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Y cuando una persona tiene un padecimiento de un estado emocional comprometido, como es la depresión, al tomar alcohol se va a deprimir más. Esos síntomas de la depresión se van a agudizar más y esa persona, sus niveles de concentración, de atención van a disminuir, su actividad motora va a disminuir y el alcohol no es una solución. Mucha gente se da un trago para desinhibirse, para ponerse contento, para decir dos cosas, pero luego esos dos tragos aumentan mucho más y esa persona al otro día amanece más depresivo y más comprometido desde el punto de vista del estado de ánimo. Lo ideal es decirle a la persona en las crisis, Pablo, hay que saber administrarse bien. Y administrarse bien significa no ser más vulnerable. Si usted tiene problemas de alcohol, de alguna sustancia, por favor decirle a la persona no abusen de alcohol, no abusen de drogas, porque eso va a afectarle más. Si usted tiene una condición médica, usted es hipertenso, usted es diabético, mantenga su medicamento. Si usted tiene alguna complicación en términos de salud mental, no abandone su tratamiento, mantenga su tratamiento, busque la alternativa de darle continuidad a su tratamiento. Y por favor, estos no son momentos para hacer cambios radicales. En medio de una crisis no es bueno restar, no es bueno abrirse conflictos. Los conflictos mejor hay que gerenciarlos, hay que administrarlos. Estoy diciendo, en las crisis no es bueno ni irse de su casa, ni entrar en un conflicto con la pareja, ni entrar en un conflicto laboral, ni abrirse mucho frente con los vecinos, ni pelearse con el hermano, con el vecino, con el amigo. Es decir, estos son tiempos para prudencia, estos son tiempos para administrar las emociones, saber bien, priorizar los indicadores de vida. Significa priorice, gaste menos, ahorre más lo que pueda y enfóquese en cómo va a administrar junto con la familia para no contaminarse, no contagiarse y sobre todo a usar su mascarilla, su protección, amén, distanciamiento social, porque esto va para largo y quédese en su casa. Doctor, gracias. Estamos volviendo a la normalidad, por favor, quédese en su casa, salga a lo básico, no tiene que estar en la calle y cuídese mucho. Doctor, gracias. Estuvo usted excepcionalmente didáctico, como casi siempre, pero excepcionalmente didáctico en este día cuando más lo necesitamos. Muchísimas gracias, doctor José Miguel Gómez y Montero. Nosotros nos vamos a una pausa, pero atención, es el señor del video que pusimos al inicio del programa, que es el subdirector del Hospital Homs y que maneja perfectamente el tema y lo comunica mejor, pues lo hemos podido contactar y vamos a hablar con él. Nelson Rodríguez tiene esa conversación con el doctor Héctor Sánchez Navarro después de la pausa. Continuamos.